Vamos con el primero. Dice hacer un programa que lea n números de teclado y muestre cuántos de ellos, no muestre los que son pares, muestre cuántos, había que contar, ¿no es cierto? Son pares entre 100 y 1000, incluyendo a 100 y 1000, es decir, es un intervalo cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener obviamente un bucle, vamos a tener típico que ingresar un n, vamos a tener un i que empieza desde 1, como siempre hemos tenido, vamos a tener un número. Podríamos hacer que el número acepte decimales, ¿de acuerdo? Es cada uno de los números que se va ingresando y vamos a tener pues típico pues también nuestra condición del bucle como siempre hemos hecho, que va a decir i menor o igual a n, por ejemplo. Tenemos antes de esto de acá que ingresar el n, como también normalmente hacemos. Entonces vamos a decir ingrese el número de valores. Solamente para acostar voy a poner ingrese n. No es el mejor de los mensajes porque la gente no va a saber qué es n, ¿no es cierto? Y vamos a guardar pues en n. Y luego acá voy a tener pues mi típico incremento del el bucle. Y lo que se pidió hacer pues que utilicen cosas que hemos visto, ¿no es cierto? Entonces solamente hemos visto el while, tenemos que utilizar pues un while. Entonces acá vamos a pedir los números. Ingrese un valor, por ejemplo. Y esto de acá se va a guardar pues en mi variable x y está soportando decimales, ¿no es cierto? Esa es una de las cosas que tenemos aquí. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues acá es donde ya tenemos que empezar a preguntar ciertas cosas. Tenemos que contar cuántos son pares. Entonces, para poder contar necesito un contador. Este contador va a ser un entero. ¿Por qué? Porque cuando yo cuento, yo no cuento 1, 1.1, 1.2, no. Yo cuento números naturales. 1, 2, 3, 4, enteros positivos, ¿verdad? Entonces acá puedo ponerle contador o como ustedes desean. Y al inicio pues voy a empezar en 0 porque no tengo nada. Todavía no cuento nada. En el caso de que cumpla la condición, pues simplemente se va contando. Entonces, en el caso de la fila 1, le decía cuántos de ellos son pares en primer lugar. Para saber si un número es par, quiere decir que el residuo de cuando se divide para 2 tiene que ser 0. Y algo más también me pidió. Puedo hacer personas que me hicieron con dos condiciones, con 3 condiciones. Perfecto. Excelente, eso también está permitido. Otros me hicieron con una sola, poniendo un AND, ¿no es cierto? Esto y esto y esto. Existen varias opciones para hacer eso de ahí. Cualquiera de ellas es completamente válida, ¿no? Entonces digamos que es entre 100 y 1000. Voy a hacerlo así, no es la única manera en la que se puede hacer. Y tengo que incluir tanto al 100 como al 1000, es un intervalo cerrado, ¿no es cierto? O sea, esto se traduce a esto, ¿no? Sí. Vamos sin coma para que se entienda, que es un intervalo cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que incluye al 100 y al 1000. Entonces tiene que ser mayor o igual a 100. Tiene que ser también pues menor o igual a 1000, ¿verdad? Tiene que ser ambas cosas para que se encuentre justamente ahí. Si yo pongo un O en vez de un I, si yo meto el 8000, pues va a cumplir, a pesar de que está fuera del intervalo. ¿Por qué? Porque el 8000 es mayor a 100, ¿no es cierto? Tiene que ser ambas cosas al mismo tiempo. Tanto mayor o igual a 100 como también menor o igual a 1000. De esa manera sé que se encuentra pues justamente ahí, ¿no? Entonces sería esto. Y en el caso que cumpla pues tengo que aumentar este contador, ¿no es cierto? Contador igual contador más 1. Como digo, no es la única manera de poder hacer este programa. Y ahí vamos contando. Cada vez que cumpla se cuenta, ¿de acuerdo? Podríamos haber unido todo esto. Podemos poner tantos is como queramos, ¿de acuerdo? Haber unido un solo if, por ejemplo. Tres condiciones en una sola y también va a valer, ¿no? Bueno, y antes de despedirnos del programa, pues vamos a mostrar justamente cuántos hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, existen, y aquí concatenemos con la variable x números, ¿no es cierto? Contador números números pares entre 100 y 1000. Sí. El mensaje, no importaría qué mensaje le pongan ustedes. Me parece que eso sería todo. Creo que no me estoy olvidando absolutamente nada. Vamos a ver si esto de acá pues me corre.
Ya, bueno. Y esto sí les había permitido yo a ustedes. El porcentaje solo me vale si es que son números enteros. Cuando yo quiero utilizar números decimales existe una función aparte que se llama fmod que no hemos visto todavía. Entonces realmente tengo que trabajar con enteros para que esto de acá pueda servir. Entonces simplemente voy a cambiar a que sea todo entero, ¿de acuerdo? Si no, no me va a permitir utilizar el porcentaje. Ok, bueno, entonces eso sí está permitido, obviamente. Voy a meter 5 números, por ejemplo, metamos el 80, este no va a cumplir. El 105 no va a cumplir porque no es par, a pesar de que se encuentre entre 100 y 1000. El 106 sí va a cumplir. El 1000, que está en el límite, debería también cumplir, al igual que el 100, ¿no es cierto? Y finalmente podemos meter uno que sea más arriba, ¿no? Como este de acá. Se va a decir que existen dos números pares entre 100 y 1000, incluyendo el 100 y 1000, que son estos dos de acá, el 106 y el 1000. Y en el caso de la segunda fila, pues algo parecido, sino que simplemente se pide ahora que sean impares entre 100 e infinito. ¿De acuerdo? Entonces, mayores a 100, eso es lo que quiere decir. Y acá ya no hacía falta discutir si incluye o no al 100, porque el 100 no es impar, el 100 es par. Entonces, obviamente el 100 no va a estar incluido, sería del 101 en adelante, o simplemente pongo mayor a 100, ¿no es cierto? Y simple. Entonces, la única diferencia sería que, por ejemplo, acá podría dejarle así. Me va a servir si le pongo mayor o igual. Me va a servir si le pongo solo mayor, porque como acá le digo que sea, bueno, acá puedo poner que sea igual a 1 el residuo, o puedo poner pues que sea diferente de 0, ¿no es cierto? Va a dar lo mismo. Puedo poner diferente de 0 también, para decir que es impar, ¿no es cierto? Si impares mayores o iguales a 1000, perdón, a 100. Si el primer impar mayor o igual a 100 sería el 101. Entonces por eso digo que da igual poner mayor o igual o poner mayor a 100. Sí, porque igualmente el primer impar que se encontraría del 100 en adelante va a ser igual a todas las maneras del 101. Entonces esa va a ser la única diferencia y que aquí va a decir impares. Para que el mensaje sea coherente, ¿no es cierto? Me parece que no tengo que cambiar nada más. Entonces vamos nuevamente a probar esto para ver qué es lo que ocurre. Y acá vamos a poner varios valores. Entonces primero voy a poner el 100. El 100 no cumple. El 101 sí cumple. El 50 no va a cumplir. El 505 sí cumple. Recuerden que es de 100 hasta el infinito, ¿no es cierto? Y por último podríamos poner, yo que sé, el 5001. Me va a decir que existen tres números impares. Bueno, acá el mensaje que cambiarlo sería mayor a 100 nada más, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, este y este. Ahí están los tres impares justamente. Ok, pongamos acá mayores a 100 para que sea coherente, ¿no es cierto? Luego estos programas de acá pues los voy a subir para que todos ustedes los puedan tener, los puedan descargar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esto sería con respecto a la primera pregunta. Y podríamos de una vez contestar pues la segunda pregunta. Para contestar la segunda pregunta voy a crear un nuevo archivo basándome en este de acá porque hay muchas partes que se parecen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, fila 1, pregunta 2 dice que lea n números desde el teclado. Entonces esto va a quedar igualito, exactamente igual que como está este de acá, no va a haber diferencia alguna. Y luego dice, y muestre el número impar más pequeño de la lista. Esto quiere decir que voy a buscar el menor, ¿no es cierto? Esto ya lo habíamos visto, creo que justamente en una o dos clases anteriormente, donde yo necesito pues colocar, ya no necesito este contador, ¿no? Necesito colocar una variable que va a guardar el más pequeño o el menor de todos, por ejemplo 0, y podría poner un número arbitrario, ¿no? Sí. Voy a poner un número arbitrario ahí. Recuerden, cuando estoy buscando un número más pequeño, pues este número arbitrario vale que sea grandote. Y lo contrario, si estoy buscando el número mayor, el más grande, me vale mejor que el número arbitrario sea un número bien pequeño, de manera que no haya lío ahí. Cuando veamos, pues la parte de vectores va a ser una manera más fácil de evitar ese tipo de confusiones. Pero bueno, eso de todas formas no iba a incomodar lo más mínimo en la calificación, en evaluación, de ninguna manera. Entonces acá voy regresando a los números y bueno, pues en primer lugar tengo que saber que sea impar, porque eso es lo que se me pide, y luego veré cuál es el más pequeño de los impares. Justamente acá está ya la condición de que sea impar.
Y luego, tal como habíamos hecho anteriormente, tendría que preguntar, bueno, si el X que se ingresó es más pequeño que el que yo creía que era el menor, pues lo que tengo que hacer es reemplazar, ¿no es cierto? Eso ya se hizo anteriormente. Entonces, mi nuevo menor sería el X, ¿correcto? Y ese sería pues el que va a salir ahí y es impar. Entonces acá sería, por ejemplo, menor, lo que contenga el variable menor es el impar más pequeño. Perfecto. Me parece que eso es todo lo que yo debería cambiar con respecto a este programa. Vamos a ver qué es lo que hace este programa. Recuerden que es el impar más pequeño. Entonces voy a ingresar igualmente 5 números. Este es un número par. Este es un número impar. Hasta ahí el impar más pequeño es el 3, ¿no es cierto? Si pongo el 7, sigue siendo el 3 el impar más pequeño. Entonces, esta 3 es el impar más pequeño. Obviamente tratemos de no utilizar caracteres extraños como por ejemplo la ñ para que no salga eso de ahí. Pero bueno, el programa funciona, ¿verdad? Y con respecto a lo que me decía para la segunda fila era muy parecido. Simplemente que dice ahora necesito el par más grande. Entonces el único cambio sería que ahora ya no sería impar, sería par, que sería aquí. Y ahora, si quiere no le cambio el nombre a la variable, esto no es obligatorio, no va a dejar de valer, pero para que sea coherente, pues si va a guardar el número más grande y se llama menor, va a ser medio extraño ver eso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces acá simplemente en vez de tener menor, tendría mayor, ¿no es cierto? El momento en que encuentro un número que es más grande que el que yo creía que era mayor, que les digo que me conviene poner un número arbitrario que sea bien pequeño desde el inicio, pues va a haber justamente esta actualización y eso sería todo. Entonces acá el mensaje también sería es el par más grande y vamos a ver qué es lo que hace este programa. Me parece que no necesito ya hacer nada más. Nuevamente ingresemos 5 números, el par más grande, ¿de acuerdo? Este par es grande, este par es más grande, este par es menos grande, este ni siquiera es par, ¿de acuerdo? Entonces hasta ahí sería el 400 y bueno, pues este es par, pero no es el más grande. Entonces 400 es el par más grande, el programa funciona. Entonces nuevamente este programa de acá también lo voy a subir para que ustedes lo puedan tener y lo puedan consultar en cualquier momento. Vamos con esto. Entonces, como les decía, ya habíamos visto vectores a nivel de diagramas de flujo. Ahora tenemos que verlos en C++ para implementarlos pues aquí en DevC, ¿verdad? Entonces recordemos lo que era un vector, que es una variable que puede pues almacenar varios números en su interior, o bueno, también puede ser textos, pero ahora estamos viendo únicamente con números. Entonces, por ejemplo, puedo almacenar, por dar un ejemplo, 4 números. Esos son los que estoy almacenando yo. Y puedo referirme a cada uno de los elementos por su índice, ¿verdad? En matemáticas lo hacíamos así, por ejemplo, U sub 1 es 3. ¿Sí? En programación normalmente se utilizan, por ejemplo, paréntesis o se utilizan corchetes. Nosotros estamos utilizando corchetes, que es lo que se utiliza justamente aquí en C. Entonces, en lugar de poner U sub 1, poníamos U y entre corchetes el 1, ¿no? Entonces eso quiere decir exactamente lo mismo que en la posición 1 se encuentra el 3. Ahora, pequeño detalle, dependiendo del lenguaje de programación esto va a ser un poco diferente. En el caso del lenguaje C++, pues aquí existe un pequeño cambio que no se empieza en 1, sino que se empieza en 0. No es una obligación ocupar el 0, pero empieza en 0. Ok, bueno, entonces empieza en 0. Y para el caso que tengo aquí, entonces el 3 se encontraría en la posición 0, el 5 en la posición 1, el 6 en la posición 2 y el 0 en la posición 3. Por lo que era lo mismo en U sub 0, ya colocando con corchetes, tengo el 3. En U sub 1 tengo el 5. En U sub 2 tengo el 6. Y finalmente en U sub 3 tengo el 0, ¿no es cierto? Y tengo pues 4 elementos, ¿ok? Digamos que n vale 4, ¿no? Tengo 4 elementos.
Perfecto. Bueno, a pesar de que puedo ocupar la posición 0, a veces nos es a nosotros un poquito más lógico no ocuparla y ocupar la posición 1. No pasa nada si es que yo no quiero ocupar la posición 0, ¿no? Siempre y cuando tenga suficiente espacio en mi vector para almacenar todos los números que quiero. Por ejemplo, si yo no quiero ocupar la posición 0, podría yo dejar pues vacía la posición 0. ¿Ok? La posición 0 no ocupo nada. Y de ahí tendría la posición 1, 2, la 3 y la 4. En este ejemplo de acá igualito pues tendría el 3, el 5, el 6 y el 0 almacenados, pero desde la posición 1 hasta la posición 4. Y no ocupo la 0 queda vacía ahí. Esto no es un pecado, no va a pasar absolutamente nada con el programa. Lo único que tenemos que considerar acá es que ahora este vector de aquí, a pesar de que tengo guardados 4 elementos, en realidad tiene un tamaño de 5. Es como si tuviera 5 elementos. ¿Sí? Tiene 5 en tamaño. A pesar de que tengo 4 elementos, tengo 5 en tamaño. Entonces, al momento que yo vaya a definir este vector de acá, no puedo declararlo como un vector de 4 posiciones, porque va a dejar solo almacenar 4, sino tendría que decirle que necesito 5. En general, yo puedo ponerle cualquier tamaño a mi vector, siempre y cuando sea por lo menos tan grande como el número de elementos que voy a guardar. Entonces, por ejemplo, si voy a guardar 10 elementos, ¿no es cierto? Y no voy a ocupar la posición 0, pues al menos debería tener de tamaño 11, ¿no es cierto? Al menos una más. Si le pongo 20 de tamaño 50 de tamaño, también va a seguir sirviendo. ¿Por qué? Porque tengo suficiente espacio. Es como si me comprara un mueble muy grande con 50 cajones y se me ocurre solo ocupar 2. Estoy desperdiciando mucha memoria al hacer esto de acá, pero de que va a servir, me va a servir, así que no pasa nada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, digamos que el tamaño del vector debe ser al menos n más 1. ¿Sí? Si es que no voy a ocupar la posición 0. Si es que voy a ocupar la posición 0, ¿no es cierto? Hasta la 3, pues debe ser al menos de tamaño n. ¿Correcto? Ya podríamos aquí poner hincapié donde n pues es el número de elementos a guardar, ¿no? Y bueno, ¿cómo se hace aquí en C++ para poder utilizar vectores? En primer lugar, como siempre, las variables se tienen que declarar. Para que sepa que existe la variable, ¿verdad? Entonces, si nosotros necesitamos tener una variable que sea entera, hacíamos esto, correcto, con el punto y coma al final. Y ahí tenemos pues una variable que se llama u y que es de tipo entero. Si esta variable u es un vector de enteros, la única diferencia es que acompañado del nombre de la variable, que es u, tengo que poner entre corchetes el número de elementos que puede guardar. ¿Sí? Número de elementos que puede guardar. Como digo puede, porque puedo ponerle mucho más de lo que realmente va a guardar e igual va a servir. Correcto, entonces puedo ponerle acá que sea de 50, por ejemplo. Ya le estoy diciendo que me deje guardar al menos 50 elementos, es decir, desde la posición 0 hasta la 49. ¿Ok? Así nunca las ocupe todas, así solamente ocupe hasta la posición 4, por ejemplo. Pero esto va a servir porque este número de aquí, que es la capacidad, es al menos igual que n, ¿no es cierto? La capacidad es al menos igual que n, claro, esa es la capacidad, ¿no es cierto? Si yo estoy en una calle y tengo una capacidad de 1000 vehículos por hora en una avenida, ¿de acuerdo? En un tramo de la avenida y tengo 100 vehículos, pues igual la calle va a servir, va a haber flujo, ¿correcto? No es necesario que ocupe todo. El problema se viene a dar cuando tengo menos capacidad que lo que voy a contener, ¿de acuerdo? Ahí es donde puede haber un problema. Entonces la capacidad tiene que ser al menos de n, ¿sí? Y bueno, esta es la única forma, la única diferencia con respecto a la declaración de vectores. Entonces esto, por ejemplo, sería una variable entera todavía.
y esta sería la variable entera, pero como un vector que puede tener hasta 20 espacios de memoria. Quiero o no quiero utilizar todos los 20. Y lo mismo va a ocurrir con los decimales. Esta va a ser pues una variable que puede guardar números reales. Pongámosle y, por ejemplo. Y si quisiera tener un vector de números reales, pues lo mismo, tendría que poner la capacidad junto al nombre del vector, junto al nombre de la variable. ¿De acuerdo? Esa es la capacidad del vector. Y luego puedo referirme a cada uno de los elementos tal como lo he hecho acá arriba, es decir, con corchetes puedo decir exactamente una posición dentro del vector. Entonces, digamos, para el ejemplo de acá voy a ocupar desde la posición 1 hasta la 4. Necesito tener al menos, como no quiero ocupar la posición 0 porque es confusa, necesito tener al menos de espacio, de capacidad en el vector 5, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso de aquí, este U debe tener al menos pues tamaño 5 al momento de declararlo. No es la posición 5, por si acaso, es el tamaño. Ahí, al momento de declararlo, me refiero. Al momento de declararlo tenemos que decirle que va a tener de capacidad 5 elementos, 5 espacios en total. Ok, entonces esa viene a ser como que la única diferencia con lo que hemos visto antes, ¿no? Entonces, en lugar de tener, por ejemplo, 3 variables, una variable x con el 3, una variable y con el 2, o una variable z con el 1, y digamos que todas las variables son enteras, ¿sí? Digamos que son variables enteras, yo podría tener pues simplemente un vector, ¿correcto? Y este vector va a contener todos los números que están acá. Y tiene que tener al menos tamaño 3. Y si no quiero ocupar la posición 0 como yo lo había explicado, pues al menos tamaño 4, ¿verdad? Entonces voy a tener una sola variable ahora. Y esta variable de acá viene a ser pues un vector, ¿de acuerdo? Esa viene a ser la diferencia con lo que yo tenía antes. Este viene a ser un vector. Ahora es una variable que puede guardar varios valores pues al mismo tiempo, ¿verdad? Esa viene a ser la diferencia con lo que yo tenía anteriormente. Entonces, con respecto a eso de ahí, pues no hay nada más que aclarar, creo yo. Tendría un vector ahora que va a tener pues, yo que sé, cierta capacidad. En este caso al menos 4 si no quiero ocupar pues el 0. Sí, tendría algo como esto. Podremos decir algo así, ¿no es cierto? Y podría haber sido enteros, podrían haber sido números reales. Igual con la capacidad que yo quisiera. Entonces este es el único cambio. Ahora vienen a ser vectores, puedo ocupar una única variable. Vamos a ver qué es lo que podría hacer con respecto a esto en DevC. Entonces igualmente voy a empezar con un programa totalmente en blanco, utilizando las líneas de código que siempre usamos nosotros. Correcto. Y vamos pues a declarar este vector U. Entonces, antes hubiéramos dicho, esta es una variable U que es de tipo entero. Ahora vamos a decir que es un vector de tipo entero. Entonces, la única diferencia en la declaración, ¿de acuerdo?, es que entre corchetes tengo que colocar la capacidad. Entonces, la capacidad tiene que ser, si no quiero ocupar el 0, al menos igual al número de elementos más una unidad. Pero puedo poner mucho más. Por ejemplo, para no hacerme lío, cojo y pongo 100. Tengo mucha memoria en mi computadora, no pasa nada, pongo 100. Si quiero ocupo los 100, si quiero no los ocupo y se acaba el lío. Entonces luego de eso de ahí podría yo empezar a llenar y diría, por ejemplo, la posición 1, porque no se me ocurre ocupar la posición 0, tengo el 5. Digamos que en la posición 2 tengo el 3. Es de enteros, ¿no es cierto? Entonces, para que no me trunque, para que no me quite la parte decimal, tengo que justamente guardar enteros. Y los enteros también corresponden a números negativos. Siguen siendo números enteros, pero negativos. Entonces, ahí he ocupado 3 posiciones, 3 espacios de mi vector, a pesar de que tengo desde la posición 0 hasta la posición 99 para ocupar todo lo que yo quiera. Pero resulta que solo necesito los 3, así que simple. Entonces, listo, ahí está. Si yo quisiera probar a ver si está valiendo, voy a mandar a mostrar, por ejemplo, creemos una nueva variable,
Esta variable de acá, digamos que va a guardar la suma. ¿Sí? Puede ser declarada acá, pero para ser ordenados declarémoslo acá arriba, como siempre hemos hecho. Esta variable suma va a ser igual a la suma de estos tres elementos correcto, y mandemos a mostrar justamente pues suma. Entonces, en lugar de utilizar variables de x, y, z, estoy utilizando una sola variable que es un vector y luego estoy mandando a mostrar. Entonces, veamos qué es lo que hace este muy pequeño programa. Este es nuestro primer experimento con vectores, ¿de acuerdo? Y en este caso vectores pues de tipo entero. Entonces, directamente me dice que la respuesta es 6. ¿Sí? 5 y 3, 8, menos 2, 6. Entonces me ha sumado esos números que tengo acá y por lo tanto está sirviendo. Bueno, entonces ahora sí podemos utilizar vectores en nuestros programas como lo hubiéramos hecho con cualquier otro tipo de variable. Sí, para todos los programas que hemos venido haciendo hasta ahora. Por ejemplo, digamos que voy a hacer un programa muy básico en el cual yo lleno un vector y luego de que está lleno el vector sumo todos sus elementos. ¿Cómo puedo llenar el vector? Bueno, entonces vamos viendo cuáles pueden ser las diferencias. Voy a ocupar un poco de código de los programas anteriores que ustedes tenían. Bueno, en definitiva acá estaba yo utilizando un bucle para poder ingresar números. Correcto, eso es lo que estábamos haciendo. No necesito este contador. Típico, voy a pedir cuántos números voy a ingresar, entonces pido cuánto vale n. Acá tengo yo mi bucle, todo normal, pero en lugar de decir ingreso un valor y guardar una variable x, voy a crear una variable u que tenga, no se me ocurre, 100. Eso quiere decir que me va a guardar hasta 100, ¿no es cierto? Yo no sé cuánto va a valer n, pero le digo que va a poder guardar hasta 100. También puedo parametrizar esto y en vez de 100 poner la n ahí, por ejemplo. Pero bueno, eso veremos en otro momento. Entonces, se ingresa n, ¿de acuerdo? Y aquí en lugar de decir que voy a guardar en la variable x, lo vamos a hacer como hacemos en los diagramas de flujo. Voy a guardar en la variable u en la posición y, ¿no es cierto? Entonces, si iba, digamos que n vale 5 y empieza en 1 y va a valer desde 1 hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se va a guardar en las posiciones 1, 2, 3, 4, 5 del vector u. El resto de posiciones van a quedar completamente vacías, ¿de acuerdo? Entonces, esto de acá sería únicamente para poder ingresar el vector. No estamos haciendo nada más que ingresar el vector. Vamos a probar si el vector está siendo ingresado primero antes de continuar con el programa. Este programa no hace nada, solamente me deja ingresar el vector. Si ustedes quieren, podríamos acá en el mensaje ingresar un valor para la posición y, por ejemplo. ¿Sí? Podríamos hacer algo así. Vamos a ver, solamente para que se vea mejor. Entonces vamos a ver cómo queda esto de aquí. Si ingrese n, digamos que n va a ser 5, ingrese un valor para la posición 1, 1 para la posición 2, para la posición 3, siempre y cuando sean enteros, esto va a seguir valiendo, y para la posición 5, pues el 0. Sí, podemos hacer que se vea un poquito mejor, pero al menos está funcionando, no me da errores, es el mismo bucle, está guardándose pues en el vector, ¿de acuerdo? Podría poner acá unos 2 puntos para que se sobreentienda que se trata de un ingreso, de una lectura. Eso es algo estético nada más. Bueno, listo. Entonces ya está lleno el vector. Y ahora veamos pues si en realidad está lleno el vector. Vamos, se me ocurre. No es que esta sea la mejor manera de hacerlo. Es simplemente para experimentar un poco. Voy a hacer otro bucle más, así parezca innecesario, para poder sumar los elementos del vector. Entonces sería el mismo bucle que tengo acá desde 1 hasta n. Sino que acá adentro voy a sumar todos los elementos. Entonces tengo que tener un acumulador, algo que diga, por ejemplo, suma es igual a suma más u sub i. ¿De acuerdo? Ahí estoy acumulando. Necesito ahora sí una variable suma que empiece justamente en 0, como siempre lo hemos hecho. ¿De acuerdo? Y listo, acá tengo ya toda mi suma. Esto podría haberlo hecho en el mismo bucle. Este programa podría haberlo hecho sin vectores.
¿no es cierto? Pero estamos experimentando con vectores. Entonces lo que hice fue primero llenar el vector, y ahora que el vector está lleno, estoy repasando en el vector, ¿no es cierto? Estoy volviendo a pasar por todas las posiciones del vector. Esto en programación se llama parsear. Sí, estoy recorriendo todo el vector de acá para sumar todo lo que se encuentra ahí, pero tengo que hacer que i vuelva a empezar desde 1. Si ustedes se dan cuenta, porque acá i termina valiendo n más 1, ¿sí? Termina valiendo 6, por ejemplo, y si aquí quiero hacer otro bucle, ya no cumple esto y no va a entrar. Tengo que volver a colocar i nuevamente en 1, ¿de acuerdo? Y tengo que volver a colocar que los incrementos también aquí. Simplemente estoy reutilizando el bucle que tengo arriba. Esto está igualito, ¿no es cierto? Este i podría haberlo puesto acá. Ahora sí se ven iguales, creo yo. ¿Sí? Se ven muy parecidos, ¿no? ¿Qué partes en común para recorrer un vector? Estas dos líneas y estas dos líneas, por ejemplo. ¿Sí? Es lo mismo que tengo acá. Tengo estas dos líneas y tengo estas dos líneas. Lo que ocurre dentro del vector realmente es solo esto, lo diferente, y acá también en este caso sería solo esto de acá. Y bueno, antes de salir del programa, pues podríamos simplemente mandar a mostrar la suma. La suma de los elementos del vector es, y mandamos a mostrar lo que contiene la variable suma. Así no sea un programa demasiado útil, pero vamos de a poco viendo qué es lo que hace. Listo, entonces ingrese n. Estoy aquí en la línea 9, ¿no es cierto? Pongamos que 5. Y ahora me viene a decir, pues, ingrese un valor para la posición 1. Estoy ya dentro del bucle y esto se va a repetir, pues, 5 veces, ¿no es cierto? 5, 4, 8, menos 6, 0, ¿ok? En este momento me encuentro, pues, en la última iteración, en la última vuelta de este bucle. Y luego lo que va a pasar es que va a volver a recorrer el vector ingresado para ir sumando elemento por elemento y me mostrará, pues, el resultado ahí en pantalla. Me dice la suma de los elementos del vector es 11. Vamos a ver si es verdad. 5 y 4 es 9, 9 y 8 es 17, menos 6 es 11. Por lo tanto, el programa sirve. Acabamos de hacer un programa que suma los elementos que están dentro de un vector. Bueno, aparte que también es un programa que me permite llenar el vector. Y la mayoría de programas que vamos a hacer ahora van a requerir que se llene primero el vector, ¿ok? Para luego poder utilizarlo en algo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Correcto? Bueno, pensemos ahora qué es lo que podríamos nosotros cambiar acá en nuestro programa. Voy a mandarles este código para que ustedes lo tengan. A partir del programa que teníamos, vamos ahora, pues, a imaginarnos que tenemos dos vectores, ¿ok? Tengo dos vectores de igual tamaño. Si los dos vectores son de igual tamaño, no hace falta que pida el tamaño dos veces, ¿de acuerdo? Entonces digamos que tengo yo, como casi siempre nosotros hemos utilizado, un vector que se llama u, por ejemplo, y puedo tener otro vector que se llama p, ¿de acuerdo? V, como quieran llamarlo, y esos vectores pues me sirven para poder almacenar mis elementos. Ambos tienen la misma capacidad exactamente. Bueno, imaginémonos entonces que tengo dos vectores, ¿de acuerdo? Los dos tienen la misma cantidad de elementos, ¿correcto? Ustedes saben que siempre que pongo un ejemplo, es solo un ejemplo, y que el programa debe servir para cualquier número que yo coloque. Entonces, bueno, acá voy a contener ciertos números, desde u sub 1 o b sub 1 hasta lo que sea, u sub n y b sub n. Entonces los dos tienen n elementos. Cualquiera de los dos tiene n elementos, ¿de acuerdo? Entonces no hace falta pedir n dos veces, ni pedir un n y un m,
porque basta con que pida una vez, el n está compartido en los dos vectores, ¿no es cierto? Va a decir cuántos elementos quiere. ¿Para qué va a decir cuántos elementos quieren en el primer vector y cuántos quieren en el segundo vector? Si sé que va a tener el mismo número de elementos, ¿de acuerdo? No tiene sentido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a sumar los dos vectores. Entonces, nosotros sabemos que cuando se suman los dos vectores, pues ustedes saben, si tengo un tercer vector, no hace falta que creemos un tercer vector, pero bueno, si tuviera yo un tercer vector, cada una de las posiciones de este tercer vector, ¿no es cierto?, corresponde con la suma de las mismas posiciones de los otros dos vectores. Es decir, por ejemplo, digamos que tengo un tercer vector, no quiero ponerle un nombre más, así que voy a llamar a este tercer vector u más b. En la posición 1 de este vector va a estar pues la suma de u sub 1 más b sub 1, ¿no es cierto? En la posición 2 de este vector va a estar u sub 2 más b sub 2 y así, etcétera, hasta poder llegar pues hasta la posición n de ambos. Justamente necesitamos que ambos vectores tengan el mismo tamaño para que se puedan sumar. Esto ya se vio en álgebra lineal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se requiere aquí en este programa? A ver, bueno, en primer lugar, el patrón que tenemos aquí, pues es evidente para cualquier posición i en este vector de acá, ¿no es cierto? Estoy sumando el número que se encuentra en la posición i de u más el número que se encuentra en la posición i de b. ¿Sí? Se va a tener en algún lado, si quiero mostrar directamente la suma sin utilizar una nueva variable, pues simplemente voy a tener un mostrar u sub i más b sub i dentro de un bucle, ¿no es cierto? Para i igual a 1 hasta n. Eso es lo que yo voy a tener en algún lugar. Entonces, vamos a implementar eso de ahí. Primer paso sería llenar. A ver, el primer paso sería pedir n. Se pide una sola vez. Segundo paso sería llenar los dos vectores. Como ustedes deseen. Podemos hacerlo con un solo bucle o con dos bucles. Si hago con un solo bucle, ustedes van a ver que va a decir YNU sub 1 y YNB sub 1, YNU sub 2 y YNB sub 2. Si hago con dos bucles, ¿qué va a pasar? Va a decir YNU sub 1, U sub 2, bla bla, hasta U sub n, y luego va a decir YNB sub 1, V sub 2 hasta V sub n. Cualquiera de las dos formas va a valer, cualquiera de las dos formas está muy bien. Y luego de eso de ahí vamos a tener otro más. ¿De acuerdo? Otra operación más que va a ser pues ya realizar y mostrar la suma, ¿no? Porque no vamos a guardar en otro vector. De todas formas, si ustedes quisieran guardar en otro vector, también está permitido. Tendría que crear un tercer vector, por ejemplo un vector W, y este vector de acá también va a tener n posiciones. Así que también va a tener el mismo número de elementos, no pasa nada. Para la suma de dos vectores de igual tamaño me resulta en un tercer vector de mismo tamaño. Lo mismo pasa con matrices, ¿verdad? Y a final de cuentas sería simplemente estos pasos de aquí, nada más. Pedir n, llenar los dos vectores y sumar. Se podría hacer todo en un solo bucle, la verdad. O se puede hacer en varios bucles. Esa decisión la voy a dejar primero a ustedes y luego podemos pues resolver nosotros, ¿de acuerdo? Con uno o varios bucles. Ya, entonces en definitiva se suma elemento por elemento. Entonces si yo tuviera un ejemplo acá donde u tiene los siguientes elementos y tengo b que debe tener el mismo tamaño, ¿no es cierto? Ya quedamos. Entonces digamos que tengo los siguientes elementos. Entonces u más b, si quiere le ponemos otro nombre, si no, no, digamos que se llama w, pues va a ser la suma de los que están acá, ¿no? Este y este es 3, este y este es menos 5, tal como se hacía pues en álgebra lineal. Simplemente es eso de ahí. Entonces por eso decía que el patrón es, si yo tengo que w sub 1 va a ser u sub 1 más b sub 1, que el elemento 2 de w es u sub 2 más b sub 2 y así etcétera. Si yo tengo un patrón que es que w sub i es igual a u sub i más b sub i. Ahora no había que crear w, no, pero directamente se puede mostrar esto de acá. Si esto de aquí es el patrón, esto es lo más importante, se me está diciendo que tengo que sumar eso de ahí. Entonces en C debo tener algo que diga mostrar u sub i
más B sub I, ¿cierto? En C se utilizan corchetes, esa es la diferencia. Sí, voy a tener algo como esto, un Cout de eso, ¿sí? Esto viene a ser como que lo más relevante de todo, esta parte de por acá. Entonces esto tiene que estar dentro de un bucle donde I varía desde 1 hasta n. Entonces vamos a ver primero la parte de cómo se llenarían los vectores. Voy a basarme igualmente en este programa de aquí para hacer el otro. Entonces pongamos, voy a poner otro nombre, vector 2 por ejemplo. Correcto. Entonces ingrese n, eso es común, ¿sí? N es igual para ambos vectores. Esto lo puedo dejar. Esto definitivamente sí me va a servir. Correcto. Voy a tener dos vectores, un vector U y un vector B. Los dos vectores van a ser del mismo tamaño. Todavía no sé cuántos elementos van a tener. Podría por ahora. Luego veremos una forma más correcta porque estoy desperdiciando memoria. Pero digamos que yo sé que nunca debe ingresar más de 100 elementos. Voy a ponerles hasta que me pueda guardar 100. Tengo tanto U como tengo B. Ok. No voy a acumular ninguna suma. Lo que se está pidiendo es una suma de vectores. El resultado de una suma de vectores es un tercer vector de igual tamaño. Si quieren crear una tercera variable que sería un tercer vector, o mando a mostrar directamente. Entonces si pido mostrar directamente, daría lo mismo, ¿de acuerdo? No voy a acumular una suma, no necesito un acumulador, a eso me refiero. Voy a tener un bucle de 1 hasta n. Podré utilizar un solo bucle para llenar los vectores, pero voy a hacer de la forma más intuitiva, la más lenta, tal vez, de acuerdo, pero tal vez la que yo creo que es la más fácil de entender. No es la mejor, definitivamente no es el código más óptimo. Luego cogeremos y le haremos un código más pequeño, ¿de acuerdo? Pero digamos que voy a utilizar un bucle para llenar cada uno de los vectores. Entonces al inicio voy a tener desde 1 hasta n, que se llene el vector u. Esto ya teníamos antes, es igualito el código, ¿no es cierto? Y ahora lo que voy a hacer yo es que voy a tomar y voy a duplicar. Eso es lo único que voy a hacer, voy a duplicar, ¿no es cierto? Puedo reutilizar y, ¿por qué no? Duplico y en vez de poner en U, pues lo que voy a hacer es llenar B. Es la única diferencia, es lo que hice. Este no es el mejor código, lo acabo ya de decir. Esto podemos hacer con un solo bucle. Lo hice en dos porque es la forma más intuitiva, es decir, copié todo y simplemente cambié U por B. Eso es todo lo que he hecho. Ingreso un valor, pues si quieren puedo poner acá en U para que sepan, para la posición I. Ingrese un valor en B para la posición I. Ok, he hecho un bucle para cada uno. Y luego va a tener un tercer bucle. De igual manera, no hacía falta tener tres bucles, puede haber hecho todo con un solo bucle, pero es la manera más intuitiva. Voy a tener un tercer bucle para poder sumar. Entonces, en este tercer bucle de aquí voy a tener que directamente se mostraría. Mostremos el resultado de U sub I más B sub I. Esto también empieza desde 1 y llega hasta n, como podemos ver. Empieza en 1, llega hasta n, recorre de 1 en 1. Podríamos poner, estoy anticipando que aquí más que seguro voy a necesitar un salto de línea porque si no va a verse bastante confuso. Y en definitiva eso sería todo. No necesito poner ninguna suma acumulada. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver, entonces vamos a hacer que sean tres elementos. Voy a utilizar el mismo ejemplo que tengo acá en mi pizarra. Correcto, entonces tengo ese ejemplo de ahí. Dice ingresa un valor en U para la posición 1. Está el 2 ahí. Correcto. Continuemos. Un valor en U para la posición 2 está el menos 3. Un valor en U para la posición 3 está el 0. Estoy utilizando los mismos valores de ejemplo que tengo en mi pizarra. Vamos con el vector B. Ingresa un valor en B para la posición 1. Un valor en B para la posición 2. Un valor en B para la posición 3. Y esos son los resultados. 3, menos 5 y menos 1, que es justamente lo que se está mostrando ya en la pizarra. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo único que tuvimos que hacer? Bueno, ¿qué pasaría si yo tengo que hacer un tercer vector? Digamos que necesito un tercer vector. Este tercer vector lo puedo llamar W. También sé que nunca va a pasar de 100 elementos, ¿sí? Y acá en la suma, este simplemente hace lo más largo.
Acá en la suma, en lugar de mostrar directamente, hubiera tenido el patrón que hubiera sido W sub I es igual a U sub I más B sub I. Correcto. Y el momento en que voy a mostrar, pues tendré que mostrar W sub I. ¿Sí? Esto también va a valer así. No hay ningún cambio. Podría haber hecho el ingreso de los dos vectores en un solo bucle. ¿Por qué? Porque los dos vectores se recorren desde 1 hasta n porque tienen el mismo tamaño. Si no tienen el mismo tamaño los dos vectores, ya no me conviene utilizar un solo bucle. Me voy a complicar la vida. Hago dos, desde 1 hasta n y el otro de 1 hasta m, por ejemplo. Y listo. ¿De acuerdo? Pero si tienen el mismo tamaño, como en este caso, podría haber yo puesto algo como esto, por ejemplo. ¿Sí? Y me libro de un bucle entero. ¿Qué estoy haciendo? En el mismo bucle que va de 1 hasta n, pues lleno U y así mismo le pido llenar pues B. O sea, acá me va a ir pidiendo, me va a decir aquí llene U sub 1, luego va a decir B sub 1, luego se incrementa ahí y la segunda vez va a decir llene U sub 2, llene B sub 2 y así. Esto también va a resultar, tengo un bucle menos, ¿no es cierto? Si esto lo pruebo ahora, la única diferencia, como les digo, es que antes me pedía llenar todo el vector U y luego todo el vector B, y en cambio aquí me va pidiendo V, 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 V. Fíjense ustedes, posición 1 de U, posición 1 de B. ¿Sí ven? Se va intercalando U sub 1, B sub 1, U sub 2, B sub 2. Esa es la diferencia. Luego tengo menos 3, menos 2, 0 y por último menos 1. Y algo ocurrió ahí porque no tengo tantos elementos. ¿Cuánto puse? 5. Bueno, ya ni modo. Sigamos llenando de elementos. Antes era con 3 elementos nada más, ahora estoy haciendo con 5. Y bueno, ahí estaría entonces ya la suma. E incluso podríamos haber hecho con un solo bucle, ¿no es cierto? Me van a decir, bueno, ¿y para qué dos bucles entonces? Entonces acá mismo podría haber cogido esto y haber puesto acá. Ni bien están llenos, pues ingreso en el tercer vector y directamente muestro y ni siquiera necesito este bucle. Y siendo incluso más efectivos, ni siquiera necesito vectores. Sí, pero la intención era utilizar vectores. Entonces, ustedes pueden ver ahí, va a pasar exactamente lo mismo. Sí, voy a meter el mismo ejemplo. 2, 1, menos 3, menos 2. Bueno, ¿cuál es el defecto de hacer esto? Fíjense que me está dando pues la suma mientras voy ingresando, ¿no es cierto? Ese viene a ser un defecto, eso como que no se ve muy bien, ¿no? Se ven, acá está el 3, menos 5 y menos 1, que es la respuesta, pero me va diciendo, cada vez que ingreso dos números, me da la respuesta y así. Esto no se ve bonito, se ve feo. Este sería el defecto de utilizar en cambio un solo bucle. O sea, esto está tal vez ya medio exagerado. Creo que tal vez este de aquí es el que se ve mejor. Un solo bucle para ingresar y luego otro bucle independiente para mostrar la suma. ¿Sí? Pero nuevamente no es la única manera en la que se puede hacer. Por lo tanto, pues estaríamos bien. Correcto. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo siguiente. Ok, entonces la suma queda más que claro que sigue este patrón, es simplemente el más. Y la resta sería, en vez de poner el más, pues sería poner el menos y listo, ¿no es cierto? Con esto tendríamos una resta. Entonces podríamos copiar tal vez todo este último bloque de acá. Y en lugar del más colocar el menos. Si quieren podemos crear otro vector, si no, la verdad no hace falta. Si creáramos otro vector más, pues podría poner cualquier nombre, por ejemplo pongámosle z, y por lo tanto en este bucle se va a calcular cada uno de los z's, que sería z sub i es igual a u sub i menos b sub i, y mostramos justamente pues lo que es z. Podemos concatenar con el salto de línea, podemos incluso haber concatenado con espacio si ustedes quieren, ¿sí? Para lo mismo, capaz que hasta se ve mejor con el espacio. Podría haber puesto tal vez el salto de línea antes de empezar aquí. Todo eso está permitido. O sea, primero se muestra el vector solo separado los elementos por espacio, luego nos damos un salto de línea y luego mostramos el resto de elementos de la resta separados también con espacio. Vamos a ver cómo se vería algo así.
Voy a utilizar el mismo ejemplo que estábamos usando antes. Ok, la suma es lo que aparece aquí y la resta es lo que aparece acá, si es que lo hemos hecho bien. Entonces vamos a ingresar 3 elementos. Ingrese el valor en la posición 1 de U, sería 2, en la posición 1 de B, el 1, en la posición 2 de U sería el menos 3, en la posición 2 de B el menos 2, en la posición 3 de U va el 0 y en la posición 3 de B va el menos 1. Entonces tengo 3 menos 5 menos 1 que teníamos antes, que es la suma, y luego la resta pues sería 1 menos 1, 1. Entonces, ¿cuál es la única cosa que hemos hecho? Pues simplemente hemos duplicado este bloque de acá y darnos cuenta que en lugar de poner más, pues se pone menos y listo. Eso sería todo. Entonces ahí queda ya resuelto el tema de mostrar tanto la suma de vectores como la resta de vectores.